¿Quién destruyó su propia carrera en cuestión de segundos por ser idiota? Un chico con el que trabajé durante una semana en un empleo de ventas intentó comprarle drogas a un cliente porque, y cito textualmente, no sé, parecían gente que podría tener drogas. No tenían drogas, pero sí tenían el número de la oficina corporativa. Uno de los gerentes con los que trabajé estaba visitando una sede de la empresa en otro país. Fue a un club de striptease y luego pasó a una sala privada para un baile privado. Y todo eso, como estaba viajando por negocios, por supuesto metí esos gastos en una reclamación de gastos de la empresa. Nunca lo volvimos a ver. Probablemente esto no cuenta del todo, porque en este caso la carrera ni siquiera había empezado. Pero un par de tipos en la Comic Con quemaron un puente bastante valioso. Un hombre se interesó por unas ilustraciones que le parecieron muy buenas. Cuando preguntó por ellas, según cuentan, ellos fueron bastante groseros con él y le pidieron que se fuera, porque estaban esperando a otros amigos. El hombre que había preguntado publicó después un tuit muy breve sobre la interacción, diciendo que era una pena porque el trabajo de ellos era bastante bueno. Busqué su nombre en Google. Era vicepresidente de animación en Marvel Comics. Un empleado de planta acabó con su carrera de 25 años cuando le dijo a su supervisor que se iba a casa a buscar su escopeta y que le iba a demostrar lo jodidamente en serio que estaba. Luego se fue. En ese momento llamaron a la policía y cuando volvió lo arrestaron. Y sí, tenía la escopeta cargada en el coche. ¿Por qué estaba tan furioso? Porque las horas extra obligatorias coincidían con el día de apertura de la temporada de pesca y no le permitieron usar sus días libres pagados para ir a pescar. Bueno, terminó perdiéndose 6 días de apertura de la temporada de pesca por esa decisión, porque ese fue el tiempo que pasó en prisión. Trabajo como bombero paramédico. Un par de técnicos de emergencias médicas con los que trabajé fueron a la escuela de paramédicos. Los despidieron y el Estado les revocó sus licencias por falsificar firmas en su documentación. Tenían que conseguir firmas del personal del hospital para verificar las horas que trabajaban durante sus prácticas clínicas, y algunos de ellos olvidaron conseguir algunas firmas. Los atraparon porque un instructor encontró una hoja que uno de ellos entregó accidentalmente junto con otros papeles, donde habían estado practicando esas firmas. Lo más estúpido de todo es que sí habían hecho las horas. Simplemente olvidaron las firmas. Todo lo que hacía falta era llamar al coordinador clínico del hospital y los papeles podrían haberse firmado correctamente, pero decidieron falsificarlo y perdieron sus empleos por eso. Además, jamás volverán a trabajar en ningún lugar como bomberos, técnicos de emergencias médicas o paramédicos, porque es prácticamente imposible volver a certificarse si cualquier estado te revoca las credenciales. Trabajé con un tipo que fue contratista para el gobierno federal durante unos 15 años, antes de que finalmente lo contrataran como empleado federal. Una semana antes o una semana después de ser contratado oficialmente, lo enviaron a otro estado para una capacitación. Conoció a una mujer en el aeropuerto y la invitó a su habitación de hotel. Se perdió los 2 primeros días de clase y el instructor llamó a su jefe. Entonces, el jefe lo llamó y le preguntó cómo iba la clase, y él habló como si estuviera asistiendo. No solo lo despidieron, sino que también tuvo que explicarle todo a su esposa. Hace unos años trabajaba para una empresa que dejaba clarísimo que me veía en un puesto de liderazgo y que me estaban preparando activamente para eso. Literalmente, mi gerente me sentó y me dijo estas palabras: "Te vemos aquí en un puesto de liderazgo". Había días en los que me dejaban a cargo del equipo y muchas veces me felicitaban porque en esos días tuvimos algunos de los mejores números de toda la temporada. Total, se abrieron no 1, sino 2 puestos de liderazgo. Me dijeron que me iban a entrevistar para ambos y que básicamente tenía asegurado uno de ellos. Para resumir, una de las vacantes se cerró porque el empleado anterior decidió que quería volver. Entonces, un día entré y encontré a este imbécil llamado Joe, su nombre real, porque que se joda Joe, sentado en el escritorio de la otra vacante. Nunca me hicieron la entrevista. Al parecer, los de arriba pasaron por encima de mi gerente e insistieron en traer a alguien de fuera. Honestamente, creo y confío en mi gerente en esto. No es el tipo de persona que haría algo así. Nunca me cayó bien Joe. Incluso dejando de lado que le dieron mi puesto, simplemente se notaba que era un vago y un cretino. En fin, la experiencia me dejó un sabor amargo, así que decidí quedarme solo hasta encontrar un trabajo mejor en otro sitio. Unos meses después la encontré, di mi aviso de 2 semanas y nunca tuve que volver a ver a Joe. Seguí en contacto con algunos de los chicos de allí. Mi antiguo líder de equipo, que no era la misma persona que mi gerente, ahora es mi mejor amigo. Y en 2020 tuve mi pequeña venganza. Ya sabes, ese 2020. Resulta que Joe llamó un día diciendo que se había sentido mal la noche anterior y que esa mañana había dado positivo por COVID-19. La política de la empresa significaba que tenía que tomarse 2 semanas obligatorias libres y presentar una prueba negativa antes de volver. Además, Joe era empleado asalariado, así que seguía cobrando mientras estaba en casa enfermo con COVID. Y entonces, mientras supuestamente estaba en casa enfermo con COVID, Joe empezó a publicar fotos en redes sociales de él de vacaciones en el Caribe. Al mierda ese, lo despidieron en cuanto volvió al trabajo la semana siguiente.
Puede que yo no hubiera sido perfecto en ese puesto, pero te aseguro que ni de casa habría hecho eso. Hacía teatro técnico en la escuela secundaria y tenía experiencia con luces y sonido. Un amigo mío me consiguió una entrevista en un local propiedad de un músico famoso para ser su director técnico. Era un lugar completamente nuevo y para su época tenía equipos de primer nivel en absolutamente todo. Conseguí el trabajo, firmé los papeles y todo. El fin de semana salí a celebrarlo con mis amigos y fumé marihuana. El lunes me presenté para empezar y me mandaron a hacer una prueba toxicológica. Después me despidieron. Era el trabajo de mis sueños. Amo las presentaciones en vivo. No tengo talento para las artes escénicas, pero era bueno en teatro técnico. Si hubiera seguido adelante con esa oportunidad específica, me habría dado conexiones y contactos con el potencial de llevarme a estudios y escenarios de grandes discográficas y artistas a los que representan. No cosas como la gira Eras Tour, pero sí giras mundiales de artistas cercanos a ese nivel de éxito. Nunca volví a tener otra oportunidad en ese campo. Llegué a trabajar en un par de teatros, pero al final nunca me contrataron de forma permanente. Un tipo con el que trabajé consiguió un gran empleo en una empresa competidora. Tenía acceso al correo masivo de toda la compañía y en su último día envió un email a toda la empresa desahogándose y soltando todas sus quejas. Resultó que el director ejecutivo de la empresa a la que se iba a incorporar era el mejor amigo del director ejecutivo de nuestra empresa. Lo despidieron antes incluso de empezar y nunca volví a trabajar en la industria.